A todas y a todos. La verdad es que es un verdadero placer dar comienzo a esta semana dedicada a Cervantes que ha organizado el Congreso con un acto en el que, por un lado, inauguramos de manera oficial la exposición de fondos propios sobre esta insigne figura y también con esta conferencia de Francisco Rico con la que pretendemos acercarnos y acercar un poco más a Cervantes a todos nosotros y nosotras. Como han podido ver ahí fuera, la verdad es que sin grandes pretensiones hemos querido exponer al público material de los fondos propios del Congreso, tanto material bibliográfico como documental, y la verdad es que verán que hay cosas muy curiosas y todas de interés, y por eso quisiera empezar por agradecer a la Dirección de Archivo y Biblioteca su trabajo, porque nos ha permitido, a pesar de que no les hemos dado mucho tiempo para hacerlo, nos ha permitido organizar los materiales y esta conferencia. Incluso el propio director ha aportado una edición de su propiedad y las archiveras han sido las responsables de los sellos conmemorativos que se exponen. Lo mismo que quiero agradecer también públicamente su esfuerzo a los equipos de protocolo y de comunicación que muchas veces han tenido que adecuar su tarea a solicitudes de urgencia poco recomendables en estos casos y, por lo tanto, quiero darles las gracias de verdad y muy sinceras a todos y a todas ellas. Decía esta mañana que esta semana que el Congreso dedica a Cervantes nace de una cierta envidia que sentimos cuando vemos cómo otros países tratan a sus creadores más relevantes. Y es que, desgraciadamente, en este cuarto centenario de la muerte de Cervantes no ha prendido en España la mecha del entusiasmo, de la conmemoración. En el siglo pasado, y ahí se pueden ver alguna documentación y algunas fotos, se celebró el tercer centenario de la primera edición del Quijote y con este motivo el Congreso participó con un papel relevante en los actos que se organizaron. Todo Madrid fue una fiesta con la presencia real, con carrozas que representaban episodios del Quijote, con afluencia masiva de público. Bueno, desgraciadamente parece que en la actualidad nos afanamos más en buscar sus pobres restos, que me parece importante. En absoluto quiero desdeñarlo, pero nos afanamos más en eso que en celebrar la presencia y la influencia de Cervantes entre nosotros, aunque no deja de ser verdad que quien quiera encontrar a Cervantes lo tiene muy fácil. Buscar un libro suyo e iniciar una larga conversación con él a través de sus personajes. Pero por eso el Congreso ha querido poner su granito de arena, utilizar su simbolismo y su proyección como caja de resonancia para intentar que esta conmemoración tenga mayor recorrido y repercusión de la que está teniendo. Y es que creo que el Congreso debe participar e implicarse en aquellas cuestiones que nos unen y debe de servir para proyectarlas con toda naturalidad. Es decir, abrir las puertas del Congreso para que, además de leyes, de debates y de iniciativas políticas, que son su papel fundamental, sirva también para representar otras cuestiones y causas justas que podemos impulsar desde aquí mismo. Y eso es lo que, de alguna manera, estamos haciendo esta semana con Cervantes. Cervantes tuvo una vida azarosa, más propia casi de un personaje de sus propias novelas que de escritor. Se sentía especialmente orgulloso por su participación en la batalla de Lepanto, de la que dijo ser la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Bueno, pero seguramente de todo ello nos hablará nuestro conferenciante de hoy, gran experto en la figura de Cervantes y divulgador de su vida y obra. Y en un país muy dado en el pasado a halagar a nobles, a cargos públicos y a militares de alta alcurnia, cupo a Cervantes el honor de erigírsele la primera estatua a un español solo por los méritos civiles y méritos de escritor, además. Creo que por solo este hecho le miraría con sorna a Lope de Vega. Pero para nosotros lo fundamental de Cervantes son sus textos. El Quijote será siempre una referencia de la literatura universal. Aunque parezca que hoy decae su interés en las aulas españolas, Cervantes resurgirá una y otra vez, porque sus personajes no corresponden a un tiempo concreto, sino que son espejo de la naturaleza humana de todo tiempo. El personaje quijotesco es una persona que resurge siempre de sus derrotas,
un personaje condenado a no coronar con victoria su afán, pero a la vez un personaje que jamás se resigna a la derrota. Es el especial atractivo de la épica del Quijote, dispuesto siempre al combate de la injusticia, suceda donde suceda, contra quien suceda y a pesar de lo que suceda. Qué bien nos vendrían personajes así en nuestra España actual. De hecho, yo quiero terminar mi presentación con un texto, un poema del Quijote que nos vendría al pelo en los momentos actuales y que dice: busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad, en lo cerrado salida. Bueno, pues eso, busquemos salidas cuando parece que todo está cerrado. Así que, sin más, le cedo ya la palabra al profesor Francisco Rico, que impartirá su conferencia sobre el Quijote, sabiendo que no es necesaria presentación alguna del profesor, porque su nombre y su trayectoria profesional, que todos conocemos, son su mejor aval: filólogo, académico de la lengua española, director de la Biblioteca Clásica. Es decir, no podríamos empezar mejor esta semana ni estar en mejores manos. Así que muchas gracias por su presencia y por querer compartir con nosotros su visión de Cervantes y del Quijote. Me sorprendió bastante que el Congreso de los Diputados me invitara a hablar en él. Me sorprendió y me alarmó un poco. Luego ya me tranquilicé cuando me dijeron que los lunes no hay diputados. Aún así, debo decir que mucho de lo que van a oír, aunque válido en otras ocasiones, de hecho he recogido textos míos de diverso origen, va muy especialmente enderezado a la meditación posible de cualquier político español. Y quizá al final me anime a recogerlo en una moraleja. El éxito editorial del Quijote no tiene parangón en la historia de las letras europeas. La colección canónica del teatro de Shakespeare, el First Folio de 1623, se reimprime 9 años después y no reaparece hasta 1663. En el ínterin tampoco se publican sino 3 obras sueltas contempladas ya como antiguallas del Old Shakespeare. El Quijote no ha conocido eclipses similares. En sus 2 primeros decenios rozó la veintena de ediciones. Entre 1625 y 1635 sufrió en Castilla el veto general de estampar novelas y comedias, pero siguió viendo la luz en las traducciones y desde entonces apenas ha pasado un año, creo que no ha pasado nunca un año, sin ser impreso una o muchas veces en español o en otras lenguas y sin que su valoración dejara de caminar increciendo. Si Lope de Vega lo juzgaba indigno de merecer unos versos de elogio, con el tiempo se ha vuelto común, casi trivial, otorgarle la etiqueta que Cervantes asignó a otra novela española: el mejor libro del mundo. El mejor libro del mundo, dice el cura, es El Tirán lo Blanc. Así lo saludan ya como tal en nuestro milenio encuestas del New York Times y del País, del Club del Libro Noruego o The Guardian, avalados por escritores y críticos del máximo prestigio. ¿Cuál es la clave de tan buena estrella? No creo que nadie pueda averiguarlo, al menos con certeza. El aprecio para una obra de ficción lo consigue el autor con procedimientos literarios, pero la regla general es que el lector no lo conceda por razones literarias, sino, digamos, humanas, del mismo género de las que lo mueven a estimar otras realidades no literarias. Quizá va por ahí la pista más segura para explicar la fortuna universal del Quijote. La fascinación que produce la figura del protagonista con la silueta de Cervantes al trasluz, siempre radicalmente inverosímil y siempre absolutamente natural. Según la temprana descripción de Guillén de Castro, por citar un testimonio antiguo, el héroe despierta inevitable e inseparablemente lástima y amistad. Este motivo de la amistad hacia
Don Quijote lo repetirán muchos, hasta Turgenev, hasta Dostoyevsky, hasta Borges. El caballero andante, loco, desaforado, grotesco, y el Alonso Quijano, lúcido, sensato e irreprochable, suscitan idéntica simpatía, y el deleite que provoca la novela consiste notablemente en el ir y venir del uno al otro, entre las acciones nacidas de la locura y las palabras inspiradas por la lucidez. Ustedes perdonarán que carraspee y tosa durante el primer cuarto de hora porque llevo más de media hora sin fumar y eso me provoca inevitablemente la tos hasta que puedo volver a encender un cigarrillo. En la literatura de todos los tiempos, tal vez ningún otro personaje ha logrado conjugar tantos valores auténticos e ilusorios y por ahí suscitar tan perdurablemente la carcajada a la vez que la admiración. Raya en el milagro, y es el secreto de un arte y de un talante, que Cervantes lograra reunir en Don Quijote facetas tan contrapuestas, contradictorias o a primera vista inconciliables y conseguir un efecto de tan arrebatadora naturalidad. Pero hay que recordar que cosa similar hallamos a diversa escala en los demás personajes, con Sancho, por supuesto, a la cabeza. Entre quienes intervienen efectivamente en la acción, ninguno se deja colgar una única etiqueta. Todos muestran varias caras, todos tienen sus razones y con todos acaba por simpatizar el lector, que en un balance final a todos absolvería. Odioso como poco, aparece el capellán palaciego que condena destempladamente los desatinos de Don Quijote y tacha al duque de no menor mentecato por espolearlo para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades. Cervantes mismo anuncia la presencia del grave eclesiástico en términos excepcionalmente hostiles. Y no obstante, ¿quién duda que el venerable varón, así se le llama, está en su papel y en lo justo al denunciar la farsa que se traen los duques y exhortar a Don Quijote a volver a casa en vez de andar vagando por el mundo, papando aire y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen? Las burlas de los nobles señores resultan más de una vez crueles o desconsideradas, sobreuniformemente caprichosas. Pero los duques ponen un exquisito interés en que Don Quijote no se sienta herido, ni por el menor detalle. Antes bien, le dan la mayor alegría de todas sus peripecias. Aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. Incluso los personajes dibujados pues con unos colores llevan expresa o implícita una figura, una contrafigura de signo opuesto. La dualidad o multiplicidad de modos de ser no está solo en las actitudes y conductas de cada personaje, sino asimismo en la manera en que Cervantes confronta a unos con otros. En particular, la narración persevera en recoger las distintas perspectivas con que los participantes contemplan una misma escena, para que todas se maticen mutuamente y sean tomadas en cuenta por el lector. Típico el momento en que Don Quijote se viene al suelo muy mal parado por un descomunal bastonazo, y Sancho se arroja sobre el cuerpo de su señor, haciendo sobre él el más doloroso y risueño llanto del mundo, creyendo que estaba muerto. Aquí el viejo Rodríguez Marín anota muy correctamente: doloroso para Sancho y risueño para los que lo presenciaban. Cervantes nos propone todas las posibilidades en juego.
Unos párrafos más arriba, Don Quijote, ofendido por las palabras del cabrero, le da con un pan en todo el rostro. El atacado replica asiéndole del cuello con entrambas manos y no dudara en ahogalle si Sancho Panza no llegara en aquel momento a defenderlo, con la ayuda de otros espectadores, mientras reventaban de risa el canónigo y el cura y saltaban los cuadrilleros de contento. El lance no se relata exclusivamente desde el punto de vista de estos últimos testigos. El novelista se pone también en la piel del cabrero lleno de sangre el rostro, del pobre caballero que sangraba no menos, del escudero que se desesperaba porque no se podía desasir de un criado del canónigo que le estorbaba que a su amo no ayudase. Es locuaz la frase con que se da fin al lance. En resolución, estando todos en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían, Cervantes hace más que no descuidar ninguna perspectiva. A la luz de esa nota de jolgorio, comprendemos que no llega al río tanta sangre como se nombra, que la sangre se halla menos en las caras que en la mente de los contendientes. Ni se nos escapa el guiño del escritor. De acuerdo con el tono de regocijo y fiesta, son citas literales continuamente las que hago y que no subrayo, que son citas. De acuerdo con el tono de regocijo y fiesta, la narración ha tendido a exagerar los palos, como el cine mudo los bofetones o el guiñol los porrazos. Al igual que en tantos otros pasajes, nos vemos obligados a leer a Cervantes al mismo tiempo en serio y no en serio. Sancho Panza ofrece un par de veces la versión más transparentemente cómica de la conciliación de distintos puntos de vista. En cierta ocasión, nadie lo habrá olvidado, descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y porfió que la montura era un caballo rucio rodado, y la cosa el mismísimo yelmo de Mandrino. Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo, como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Don Quijote, claro, se engañaba. Quien le salía al paso era sencillamente un barbero, a quien por el camino le había pillado la lluvia, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza. El hidalgo, que ve la oportunidad de reemplazar con el yelmo maravilloso la celada que ha perdido, acomete al barbero, y éste sale por pies, abandonando el asno y dejando la bacía en el suelo. Al ver que Don Quijote se adueña de ella, Sancho le pregunta si no puede él, a su vez, quedarse con el caballo rucio rodado que parece asno pardo. Don Quijote no aprueba que el escudero retenga al animal, caballo o asno o lo que tú quisieras que sea, por más que a Sancho le gustaría por lo menos trocarle con este mío, que no me parece tan bueno, y ha de contentarse con guardar los aparejos. Es decir, ante lo que es realmente un asno pardo, y Don Quijote interpreta, elevándolo de condición, como un caballo rucio rodado, lo que hace Sancho Panza es mezclar ambas cosas, caballo rucio rodado que parece asno pardo, la solución de conciliación. Notemos la astucia de Sancho. En el lance más divertido del ingenioso hidalgo, cuando en la venta de Palomeque confluyen buena parte de los personajes con quienes de mucho antes hemos venido topándonos, Don Quijote y el barbero disputan si la cosa metálica de Marras es un yelmo o una bacía. A Sancho, buscando no irritar a ninguno de los dos, se le ocurre entonces nombrar el objeto como baciyelmo. Ahora, para no desmentir a su amo y que le permita apropiarse la cabalgadura del barbero, concede por un lado que se trata de un caballo rucio rodado,
pero por otro afina, que parece asno pardo. E inmediatamente después persevera en un término neutro. Y para mis barbas, si no es bueno, el rucio, un término que puede designar ambas especies. Siempre conciliación de factores, siempre busca de concordancia, compromiso intermedio. La estupenda argucia lingüística de Sancho es uno de los muchos factores que confluyen para acoger en el Quijote los variados semblantes de los personajes y de la vida, desplegando inagotables opciones de lectura. Cervantes, así, comienza la novela en primera persona, pero a renglón seguido alega las discrepancias con que, como cronista fidedigno, tropieza en la tradición oral, quieren decir los autores que de este caso escriben y los anales de la Mancha. A no tardar, la historia de Don Quijote se atribuye a un moro de opereta, Cidiamete Benengeli, y Cervantes pasa a ser el segundo autor, un modesto escoliasta. Pero sabido era que de los moros no se podía esperar verdad alguna, excita, claro, porque todos son embelecadores, falsarios y quimeristas. Y encima, el bribón de Cidiamete tenía el cuajo de no siempre referir las cosas puntualmente para que los lectores quedaran intrigados. Nadie tomaría esas huesas a la letra. Si Don Quijote imitaba a los caballeros de los libros, Cervantes imitaba jocosamente a sus presuntos autores. Como el juglar y el caricato, por otra parte, como todo buen contador de historias, sabía animarlas cambiando de voces y asumiendo mudables identidades. Pero las bromas con las fuentes de información y los narradores surtidos no son mera burla, comportan todavía otro modo de revelarle nuevas dimensiones a la trama y añadírselas a cosas y personas. Incluso unas escalas muy elementales, como las que acabo de hacer, confirman que el Quijote, se deja ver como un gran juego de contraposiciones que se buscan unas a otras como si esperaran conciliarse entre sí. En la caracterización del héroe y en las valoraciones e impresiones que provoca, en la forma de contar, en las máscaras del narrador. Un hermoso y ya muy antiguo estudio de Américo Castro explicó los datos afines a esos en la clave de un cierto pensamiento renacentista. Cervantes, dice, concibe el punto de vista de cada uno como observatorio y fábrica de la realidad, prisma de la realidad que se ofrece así con muy diversas facetas, como una última armonía de las discordancias. La interpretación clásica de Don Américo encierra sin duda una no chica parte de verdad, acaso más intemporal que acotada en el Renacimiento, pero no tiene por qué ser exclusiva ni descartar otros factores intelectuales y personales. La crítica, pasemos un poco a ver la contrafigura de todo esto en Cervantes. La crítica a la moda de hace unos años insistía en que los textos dan cuenta de sí mismos sin necesidad de referirlos a la biografía, la intención ni las circunstancias del escritor. Lo cierto es que una obra literaria no se diferencia radicalmente de los demás productos del lenguaje, ni cómo ellos puede descifrarse a derechas sin referirla a un sujeto que la enuncia. Y sucede que pocos autores son tan invisibles y a la vez están tan presentes en un libro como Cervantes en el Quijote. No aludo a las páginas que manifiestamente reflejan la alta ocasión de Lepanto y la punzante del cautiverio en Argel. Con ser cruciales, esas vivencias quizá determinaron menos el Quijote que las horas muertas en Esquivias
o los días gastados en ventas ruines y caminos a trasmano. Tampoco pienso en los contados lugares en que asoma la cabeza un tal de Saavedra, o el cura evoca a un grande amigo más versado en desdichas que en versos. De hecho, Cervantes no solo rehúye las referencias palmarias a sí mismo, sino que incluso escatima al narrador el empleo del yo. Prácticamente no hay verbos conjugados en primera persona del presente indicativo. Yo hago, yo digo, yo cuento. No, donde la sombra del escritor resulta ubicua es en el tono que rezuma la novela entera, en el talante comprensivo, irónico, penetrante y bien humorado, que lo empapa todo y que al lector no se le ocurre atribuir a ningún autor ficticio, ni limitar a ningún personaje, sino que por fuerza identifica con la fisonomía del Miguel de Cervantes, que no en balde cita el prólogo, firma el prólogo. Podemos sospechar, pero no concretar las raíces biográficas de ese tono y ese talante. No pasemos de un ejemplo. Recordemos la celada de cartones que Don Quijote destroza al primer espadazo y luego da por buena sin querer hacer nueva experiencia de ella, por si las moscas. No es postura distinta de la que en definitiva adopta el caballero en cuanto a la existencia de Dulcinea. En eso hay mucho que decir. Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, o si es fantástica o no es fantástica. Y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llegar hasta el cabo. Pero ese asumir unos datos o unas apariencias, mejores o peores, y no meterse en más indagaciones, reaparece en el Quijote por todos sitios. No otra cosa hacen muchos personajes, empezando por Sancho, que nunca se puso a averiguar si era ínsula, ciudad, villa o lugar la que gobernaba. O el narrador, que no decide si las labradoras venían sobre 3 pollinos o pollinas. Muy de actualidad el planteamiento. Porque, como no va mucho en esto, no hay para qué detenerse en averiguarlo. O el amigo que aconseja a Cervantes insertar al final de su libro un largo catálogo de autores, puesto que no habrá quien se ponga a averiguar si los seguistes o no los seguistes, no oyéndole nada en ello. Todo invita a conjeturar que Cervantes procedió según esos mismos criterios en bastantes coyunturas bien atestiguadas, sean su matrimonio con Catalina de Salazar, las relaciones personales peligrosas de sus hermanas y de su hija, las Cervantas, o más de un negocio de pinta confusa. En la actuación del escritor, quiero decir, en la vida, a menudo creemos advertir una distancia desencantada que lo induce a aceptar las cosas como son, en parte por no crearse problemas, por ganas de llevarse bien, por cortesía, y en parte por desconfianza y por una cierta aprensión de averiguar qué hay en cada caso de blanco y de negro, bueno y malo. A uno le parece que más de una vez, sobre todo en sus últimos 15 años, al enfrentarse con determinadas situaciones, Miguel se atenía a la respuesta de la cabeza encantada de Barcelona, cuando Don Quijote le pregunta si fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos. Y la cabeza responde, hay mucho que decir, de todo tiene. Si el ciudadano Cervantes tendía a pensar en términos semejantes, nadie lo sabrá nunca con certeza. Pero es seguro que esa actitud y tantas otras que concuerdan con ella responden en el Quijote a un temple y una fisonomía personales, ni son menos verdaderas, biográficas, que una firma en cualquier documento. Estoy convencido de que para numerosos lectores que lo ignoran casi todo sobre Cervantes, uno de los grandes atractivos del Quijote es la percepción de esa velada omnipresencia del autor, junto a la curiosidad, la simpatía y hasta el cariño por el individuo de carne y hueso que se adivina detrás del retablo.
Libro riquísimo en la sugerencia de alusiones simbólicas, como dijo Ortega, que sería inútil pedirle que formulara expresamente ideas de especial profundidad o trascendencia, y desde luego no las formula, ni que se alineara con ningún sistema filosófico. No obstante, la imagen de la vida y de los hombres que con tanta eficacia transmite el Quijote tiene un indisimulable regusto a Aristóteles. El texto abunda en reminiscencias y aun citas literales del Estagirita, el mal nombre de Aristóteles, llegadas quién sabe de dónde, pero lo significativo es que la visión que supone del universo la visión que supone del universo social y moral. Sin ir más lejos, el precavido hay mucho que decir, de todo tiene, a cuenta de Dulcinea o de la cueva de Montesinos, postula una conducta que se hace cargo de la complejidad y versatilidad de las realidades humanas y se resiste a someterlas a principios generales, porque, se dice en un cierto momento, las cosas están sujetas a continua mudanza y en la ciudad de los hombres no caben demostraciones matemáticas, sino atenerse a la experiencia, madre de las ciencias todas. Son multitud de citas las que enlazo. Quitadas las enseñanzas inconmovibles de la religión, la verdad de la vida diaria es la verdad de la retórica, una verdad quizá provisional, pero eficaz, activa, encaminada a poner en marcha sentimientos y acciones, que pondera las limitaciones de la naturaleza, los datos concretos de cada situación, las condiciones de cada persona, las posibilidades de éxito de cada empresa. A esas consideraciones obedecen los comportamientos que narrador y personajes evalúan de común acuerdo como acertados. Y las cualidades que todos respetan, las más celebradas en el Don Quijote Cuerdo o que deslindan la lucidez dentro de la locura, son la prudencia, la discreción, el buen entendimiento y la industria. Tales pautas conforman las acciones y los juicios contemplados favorablemente a lo largo del Quijote y son también ejes de la ética y la política de Aristóteles, centradas en el empirismo y el sentido común, la frónesis, el saber práctico y factible, la convivialidad como meta. Todo esto son cosas que me ha enseñado mi mujer. Claro está que se trata de nociones tan naturales y tan arraigadas que no en todas partes pueden reconocerse como aristotélicas. La generalidad y la racionalidad de las ideas cristalizadas en el Quijote tienen que ver justamente con el asentimiento que siempre han suscitado en la inmensa mayoría de los lectores. En el balance final, la filosofía del Quijote es una llana sabiduría de la sensatez, la atención a las razones de los otros, la bonomía, la cautela, la urbanidad, que difícilmente disgustará a nadie. Digo alguna vez, sintetizándola aún más, que la filosofía del Quijote es más vale un diente que un diamante. No es Kant, no es Hegel, pero todos estamos de acuerdo en lo esencial. Pero si todos los hombres, según dice Borges, que dice Coleridge, nacen aristotélicos o platónicos, aunque ninguno sea lo uno ni lo otro a título exclusivo, Cervantes nació aristotélico y luego mamó el aristotelismo, porque era lo de su tiempo, en las escuelas, en los libros y en el trato con los mejores ingenios. La doctrina del justo medio, que da título a esta intervención, que nos rebasará los 35 minutos, la doctrina del justo medio es uno de los planteamientos que en otro marco se difuminarían como lugares comunes, pero cuya centralidad en el Quijote nos obliga a remontar a Aristóteles. Con hechos y con dichos, por todas las bocas, en ocasiones con matices que el Estagirita no habría reprobado, así los de Don Quijote argumentando ante el caballero del verde gabán, la obra predica y remacha que la virtud está puesta entre dos extremos viciosos, o que el punto de la discreción es el medio entre dos extremos. Ni el autor ni sus criaturas
ignoran, sin embargo, la fascinación y la fuerza imperiosa de los extremos. Por el contrario, la trama y los caracteres, los modos de contar, la ironía de los enfoques y las modestas lecciones del relato estriban a cada paso en la confrontación de unos extremos y en la propuesta más o menos implícita de un justo medio. Don Quijote frente a sí mismo y en pareja con Sancho. Las varias caras y razones de los personajes, las distintas perspectivas del narrador, la ambigua objetividad en la presentación de seres y aconteceres, el mismo problema medular de una ficción que oponga y a la postre case las fábulas mentirosas con la verosimilitud y la imitación, ¿no son acaso otras tantas versiones del ideal del justo medio? Aquí acaba el texto de mi intervención, pero déjenme, dada la sede en que nos encontremos, la moraleja de recordar algunas de las presencias implícitas o de las ideas que configuran la narración según las he mencionado. El recoger las distintas perspectivas con que los participantes contemplan una misma escena. El juego de contraposiciones que se buscan unas a otras como si esperaran conciliarse entre sí. O si quieren, la misma conclusión. Las varias caras y razones de los personajes, las distintas perspectivas, la conciliación de fábulas mentirosas y verosimilitud y atención a la realidad. Todos estos no son factores, ideas, actitudes que nos gustaría ver mucho más a menudo con el recurso al justo medio en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que lo acaba de resumir muy bien. Además, es que es curioso, yo había apuntado que cada uno habrá tomado sus notas, pero yo me quedaba con la conciliación de visiones diferentes, con el juego de contraposiciones, ese combate de los extremos para quedarse en el medio, con el concebir el punto de vista de cada uno como observatorio de la verdad, es decir, no hay uno solo que tenga la verdad absoluta, la complejidad y la versatilidad de la condición humana, que por lo tanto no cabe ser uniformada, la prudencia, la buena intención, el buen discernimiento y la industria. Y ese último, que también me ha encantado, que es que más vale un diente que un diamante, que podemos traducir que más vale y es mejor tener y proveer de dientes que de diamantes. Bueno, como ven, ha merecido la pena pasar una soleada tarde de lunes en el Congreso, acompañados del profesor Francisco Rico, de Cervantes, del Quijote y de Sancho. Y por eso, en nombre de todos ustedes, quería darles las gracias al profesor. Yo me doy muy satisfecho por haberlo permitido. Efectivamente, al menos el presidente ha aprendido la lección cervantina. Muchas gracias a todos. Bueno, no ha ido mal, ¿verdad? El 23 de abril de 2016 se cumple el cuarto centenario de la muerte del más universal de los escritores españoles, Miguel de Cervantes. El Congreso de los Diputados se une a los actos para conmemorar a una de las más grandes figuras de las letras españolas. Hacemos un recorrido por la figura de Cervantes y su relación no solo con el Palacio del Congreso, sino también con la historia parlamentaria. Desde la bóveda del Salón de Sesiones, Cervantes contempla el debate parlamentario desde hace más de 150 años.
Miguel de Cervantes está aquí representado junto con otros destacados personajes españoles como el Cid, Cristóbal Colón, Velázquez o Jovellanos. Esta pintura circular, en el centro de la bóveda del hemiciclo, representa a la reina Isabel II sentada, como alegoría de España, rodeada de célebres personalidades de la cultura y la historia de nuestro país. El conjunto que decora la bóveda del Salón de Sesiones es, sin duda, la obra pictórica más destacada de todo el Palacio de las Cortes. Es un trabajo de Carlos Luis de Rivera y, además de la pintura central, se compone de 4 escenas que representan otros tantos momentos de la historia de la legislación española. Nuestro Quijote vivirá eternamente por ser el más humano de todos los libros, y como es el más humano